Y Pascal ya está con nosotros aquí en el estudio, Arturo Ávila, él es el fundador de IBN Industrias Militares. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Rodrigo, con el gusto de saludarte. Pascal, muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Igualmente, Arturo, gracias por estar aquí. Oye, pues muy importante lo que ustedes están haciendo, sobre todo comunicando, y hoy tiene un evento ahí en la Torre Mayor en cuanto al estado de las Fuerzas Armadas y la discusión que esto requiere, ¿no? Hemos pasado temas eh, relativamente controvertidos con la Ley de Seguridad Interna, incluso hubo cuestionamientos a la compra de algunas fragatas y sistemas de misiles que parecerían más un asunto en donde no hay mucho entendimiento de lo que esto implica. ¿Cómo se ve, digamos, desde la óptica además de ustedes que son tan exitosos en este segmento y sobre todo lo que hoy estarán comunicando? Bueno, como tú bien sabes, Vianalytics es un grupo multidisciplinario de analistas que son expertos en manejo de datos. Vianalytics hace una alianza justamente con el periódico Excelsior y lanza un suplemento mensual y le estamos entrando a los temas más importantes de México y del mundo. En este suplemento mensual, justamente, el pasado suplemento abordamos el tema de Fuerzas Armadas en México y en el mundo. Y se va construyendo justamente de una situación que a nosotros también en su momento nos sorprendió. Estábamos preparando justamente un suplemento a otro tema y de pronto se publica el índice Global Power, que es el índice justamente que te dice cómo están rankeados los ejércitos en el mundo. Y la sorpresa, que además fue muy grata, es que el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas estaban rankeados número 33 del mundo. No solamente eso, estaban en el número 4 de América y número 2 de América Latina. Pero lo que más nos impresionó después de empezar a hacer el análisis de los datos es que se lograba justamente con tan solo el 0,67 del Producto Interno Bruto de nuestro país, cuando el resto de los países en promedio invierten el 1,23% del Producto Interno Bruto. ¿De qué nos habla? Nos habla de que hay una institución que está haciendo las cosas correctamente, que está evidentemente siendo muy eficiente en el gasto público y que está logrando, pues claramente, tener una eficiencia y una gran aceptación en términos del trabajo que hacen en México y en el mundo. Y es muy interesante estos datos que mencionas. Cuarto lugar, supongo que en primero estaría Estados Unidos, Brasil por el tamaño de país y por estos montos que hablas tendría que estar en tercero. ¿Y cuál será el segundo? ¿Canadá? Canadá, Canadá. así es. La integración está así. Estamos justamente después de Brasil como uno de los países más importantes. Pero lo más interesante es eso, que no tenemos el gasto o inversión. Entonces el equipo hizo una prospectiva de dónde estaría México si invirtiéramos el 1,23%. La sorpresa es que en prospectiva, invirtiendo este recurso como lo invierte hoy día el ejército mexicano, sería el número 10 del mundo. Y entonces eso nos da la impresión de que tenemos algo, una buena noticia, algo bueno de qué hablar, ¿no? Y empezamos a analizar también variables muy interesantes, por ejemplo, como la oportunidad del ejército mexicano de que si en el escenario de que se invirtiera lo que el resto de los ejércitos invierten, podría ser un ejército que se dedicara a la inversión en alta tecnología, en inversión, en desarrollo, en los temas que son más actuales y por supuesto, como el caso de Japón, que también viene básicamente estudiado en el suplemento, podría ser un grande productor para el mundo de este tipo de tecnologías. Hoy ya tiene una industria militar importante el ejército mexicano, hoy desarrolla ya cosas propias y podría ser aún superior. Y además hemos visto cómo digamos, el desarrollo en la defensa de los países es la gran ancla que luego va detonando la innovación que se desdobla, digamos, en otras industrias y que finalmente México, pues ya somos una potencia de manufactura importante. Ustedes son prueba también, digamos, de lo que implica el ámbito de los negocios vinculado a temas de defensa. ¿Cómo se ve esta derrama, digamos, de lo que hoy ya tiene el ejército mexicano en términos de lo que ya mencionabas en cuanto a producción y sobre todo a lo que pudiera ser el comienzo de una mayor innovación? Sin duda, se ve como una enorme oportunidad para el ejército mexicano, se ve como una enorme oportunidad para justamente incrementar el gasto del ejército y también tener, por supuesto, un contenido regional, industrias como la nuestra, como lo bien lo mencionas. IBN Industrias Militares es la primera empresa privada de defensa de nuestro país y somos una empresa que además ya está presente en otros países haciendo productos mexicanos, con patentes mexicanas y haciendo también o poniendo también el nombre de México en alto en el mundo. Entonces, hay una enorme oportunidad. La oportunidad, como tú bien lo mencionas, tiene que ver con cómo el gasto justamente que se hace a veces en Fuerzas Armadas tiene un efecto directo sobre la sociedad, un beneficio directo tecnológico y social. Y además, una cosa que es muy importante,
El ejército mexicano tiene uno de los planes que pocos ejércitos tienen en el mundo, como lo es el DN3, que es justamente para atender los desastres, ¿no? Y lo hace con enorme eficiencia y también yo creo que es un tema de enorme orgullo para nuestro país. Y es que, Pascal, por ejemplo, el Silicon Valley, el lugar más innovador del mundo, quizás con el Wadi Valley de Israel, pues no se explica ninguno de los dos Sin la industria militar. sin la industria militar. Sí. En los 30s, 40s y 50s en el Silicon Valley, pues ahí comenzaba un fuerte gasto militar de investigación y a partir de ahí se fueron apalancando y hubo Xerox y algunas otras compañías que empezaron a crecer y lo mismo ocurre en el caso de Israel. Ahora, Arturo, preguntarte, ¿cuál es el papel geopolítico que juega hoy el ejército mexicano? Porque obviamente para muchos pensarán, bueno, pues no tenemos una amenaza inminente exterior, etcétera, como puede ser Pakistán, la India y algunos otros lugares más conflictivos. ¿Cuál es ese papel que hoy juega el ejército mexicano y por qué la importancia? Yo creo que es un papel muy importante, yo creo que los tiempos han cambiado de manera muy importante y es el momento de que quizás hay una definición distinta hacia dónde justamente moverse. Por ahí escuchamos nosotros gente que participa en la OTAN, que ven al ejército mexicano y a las Fuerzas Armadas mexicanas con enorme interés, porque han aprendido a combatir justamente al crimen organizado y el tipo de técnicas o de estrategias delictivas que utilizan este tipo de organismos se parecen al tipo de conflictos con los que está lidiando justamente la OTAN o países de la OTAN. Entonces, claramente en el suplemento también abordamos la posibilidad de que México sea un país asociado. Si bien México es un país que tiene el principio de no intervención, hay ejemplos como el caso de Japón, que es un país asociado, que ha sido enormemente beneficiado al haber ingresado a la OTAN y que hoy día ha incrementado justamente su gasto en innovación, en investigación y en desarrollo de tecnologías. Sí, porque la constante son conflictos asimétricos, ¿no? Ya no son Estado-nación contra Estado-nación necesariamente, sino asimétricos y de una gran complejidad y me parece que ahí hay mucha experiencia y mucho camino recorrido en esa materia. Sin duda, yo creo que acabas de tocar un tema muy importante y justamente es lo que el día de hoy en el piso 51, en un evento sin precedente, va todos los generales y todos los almirantes, contraalmirantes, vicealmirantes, los participantes más importantes del ejército mexicano y vamos a entrarle justamente a debatir y a platicar de las cifras del suplemento. Vamos a transmitir en vivo a través de plataformas digitales de Excelsior, a través de plataformas digitales también de Vianalytics y será un evento sin precedente, un evento por supuesto conducido por talentos de Grupo Imagen, en donde le entraremos a este tema de fondo y también tendremos, por supuesto, la posición de un país que estará prácticamente participando como panelista y que es miembro de la OTAN y que nos dará justamente alguna de las menciones de lo que acabamos de platicar. Pues muy bien, muchas gracias, Arturo. ¿Esto es a qué hora? Hoy a las 8:30 de la noche y por supuesto se puede seguir a través de la página de Facebook de Excelsior y las páginas de Vianalytics y de IBN Industrias Militares. Muy bien. Pues hay que seguirlo, Pascal, porque es un tema apasionante y sobre todo muy importante y coyuntural para México. Claro que sí, muchas gracias. Pascal, muchas gracias.